Bueno, empezamos entonces con el último encuentro de este ciclo y de este año. Eh, el año que viene Dios dirá qué pasa. Va a haber algunos cambios también en la congregación, por lo que tengo entendido, entonces va a ver cómo se reorganiza la actividad y demás. Saludo también a los que miran por TV, sé que hay varios eh, y de paso digo, sería bueno que durante estos meses del receso se vayan pensando si es que el año que viene seguimos y en qué modalidad seguimos, qué temas, qué cuestiones les gustaría profundizar, sea de temas bíblicos, de historia de la iglesia, de historia de las doctrinas, o temas contemporáneos, éticos, morales, ustedes digan. Y también los que están a distancia, que me escriban, ¿no? En mi página figura un contacto que me pueden escribir, así tratamos de responder no a lo que se me ocurre a mí, sino a lo que es interés de la comunidad. Bueno, de eso salió esta temática, verdad, perdón, reconciliación. Quedó el esquema que nos sirvió la vez pasada entre la tradición sacerdotal y la tradición profética en el Antiguo Testamento. Y esto nos va a servir también porque, como dije, mi obsesión por las palabras y por los contextos que las palabras representan, me lleva a pensar justamente qué significa reconciliación, ¿no? En el campo bíblico. Y nuevamente nos vamos a encontrar con las dificultades de los distintos idiomas que no necesariamente coinciden en la manera en que encaran estos conceptos. De hecho, lo que nosotros tenemos como reconciliación, el concepto que nosotros manejamos actualmente, reconciliación, dicho así en términos laxos, sin pretender una definición, ¿qué tal? Bienvenidos. Sin pretender ninguna definición demasiado exacta, la reconciliación es el reencuentro de cosas que estaban enfrentadas o enemistadas y demás, que de alguna manera hacen un acuerdo para recomponer el vínculo. Bueno, esa palabra exactamente con ese concepto en el hebreo que tenemos en la Biblia no está. Lo mismo que nos pasó con la palabra verdad o con la palabra perdón en la forma en que nosotros los entendemos. Por eso hago esta diferenciación en la cuestión semántica, ¿no? Porque cada lengua organiza y define ciertos conceptos de acuerdo a su vivencia y a su percepción del mundo. Si ustedes van a una concordancia, que es donde figuran las palabras que se utilizan en la Biblia, y buscan reconciliación, van a encontrar en el Antiguo Testamento que aparece. Entonces van a decir, ¿cómo? ¿Néstor nos mintió o no estudió tan bien como dice? Porque la palabra reconciliación aparece en las traducciones. Aparece en las traducciones, pero no en el texto hebreo. ¿Por qué? Porque en el texto hebreo, donde el castellano ha puesto reconciliación, en las pocas veces que el castellano ha puesto reconciliación, en realidad las palabras que aparecen son expiación y remisión de pecados. Es decir, volvemos a este esquema. La idea de que la reconciliación pasa por el sacrificio.
Y en todos los casos en que aparece la palabra reconciliación, está vinculada al culto sacrificial. Hice un pequeño test para que vea que preparo las cosas. Hice un pequeño test y fui a la palabra reconciliación en griego, como la tenemos en el Nuevo Testamento, en la versión griega del Antiguo Testamento. Ya para cuando nace el cristianismo, como había muchos judíos en la dispersión que ya habían olvidado el hebreo, entonces se hizo una versión en griego, que se llama de los 70. ¿No? Se le puso eso porque supuestamente hubo 70 traductores, ¿no? Hay toda una tradición de los 70. Y busqué la palabra reconciliación en griego en los 70 y aparece una sola vez y en los libros que nosotros llamamos deuterocanónicos o apócrifos del Antiguo Testamento, que están en la Septuaginta, en la versión de los 70, pero no en el texto hebreo. Es decir, que incluso aquellos primeros traductores que conocían muy bien el hebreo de su tiempo, nunca usaron la palabra que nosotros tenemos por reconciliación. La palabra reconciliación entonces va a aparecer solo en nuestras Biblias, solamente en el Nuevo Testamento. Y una curiosidad agregada, solamente en las cartas de Pablo. El único que usa la palabra reconciliación es Pablo. La palabra reconciliación, o la palabra que nosotros traducimos por reconciliación, que ahora voy a explicar un poco, no está en boca de Jesús. Obviamente Jesús probablemente hablara el arameo. Los traductores que consignaron nuestros evangelios en griego no la encontraron, no la pusieron, no aparece en otras cartas. Obviamente no aparece en el Apocalipsis, donde no hay reconciliación posible entre Dios y las bestias, ¿no es cierto? Solamente aparece en Pablo. La palabra que nosotros llamamos reconciliación, ahora ya puedo borrar esto porque ya le dimos el uso necesario. Es la palabra catalazo. Es un verbo, ¿no? ¿En qué idioma? Griego. Grecio. Griego, parece italiano, catalazo. Está formada de dos palabras. Alazo. Alazo significa alterar, cambiar, modificar. Y kata, la A pertenece a las dos raíces. Kata significa de arriba hacia abajo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en castellano catálisis, cuando lo que está en la superficie cae y se deposita. O catálogo. ¿Qué es catálogo? Una lista ordenada de palabras de arriba a abajo.
de acuerdo al orden alfabético, tenemos el catálogo, ¿no es cierto? O de acuerdo al orden, por ejemplo, de cuáles son las ofertas en el catálogo de un supermercado, ¿no? O cuáles son los autores de los libros en el catálogo de una biblioteca. Pero siempre tiene un criterio de orden que va de arriba hacia abajo. Lo tenemos en otra palabra, catástrofe, que es cuando todo lo que está en pie se viene abajo, ¿no? Entonces se produce una catástrofe. Entonces, catalazo en su origen significa cambiar todo de arriba abajo, alterar todo de arriba abajo. Ese es el sentido que nosotros llamamos reconciliación. Como ven, en el matiz que tiene el uso bíblico es muy distinto del matiz que tiene cuando la usamos en nuestro castellano, que se da esta idea. ¿Qué significa esto? Que la reconciliación implica alterar totalmente, cambiar totalmente, modificar de arriba abajo una cosa. La tenemos, por ejemplo, también en un uso litúrgico y teológico en Pablo, pero también lo tenemos en un uso cotidiano. Entonces, primero vamos a ver eso. Hoy vamos a ver muy pocos textos bíblicos, porque como digo, la usa solamente Pablo y está en una palabra en un texto, otra palabra en otro texto y después concentrado en un capítulo. Leo yo para no perder tiempo, después les voy a pedir que lean otros. Dice Pablo haciendo recomendaciones en torno del matrimonio. Acá nuestra Biblia pone el título Problemas del matrimonio. Se ve que el editor tenía alguna situación particular que resolver, en cambio de decir situaciones matrimoniales o en torno del casamiento puso problemas del matrimonio. Y dice, a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Escuchaste, ¿no? Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliense con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Acá es la palabra reconciliar, aparece vinculada justamente en este tema matrimonial, que es como mayormente se utiliza en otros espacios del griego. Que allí sí es más parecido a nuestra manera de pensar el tema reconciliación, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué está hablando de reconciliar y de separar? Está hablando de la relación que era muy dificultosa en los comienzos del cristianismo, entre una mujer cristiana y un marido pagano, digamos, para usar la palabra, que habría que poner muchos matices, ¿no? Algunos casos incluso han ido a juicio, ¿no? Un cuento así para que vean la gravedad y por qué este consejo de Pablo. No en la época de Pablo, posteriormente hubo un caso de una mujer que se hizo cristiana
y porque se hizo cristiana no quiso seguir acompañando al marido a los cultos de los cuales era adicto el marido, que era el culto a Dionisio, eran las fiestas bacanales. Se imaginan lo que ocurría en las bacanales. Entonces esta mujer dice, no, yo como cristiana no puedo ir allí. Y entonces el marido la acusa de desobediencia, ¿no? Incluso va al juez. No sabemos cómo terminó el caso, está redactado así, no sabemos cómo terminó. Sí sabemos otro caso también similar, en la cual la mujer, por no adorar a los dioses del imperio, es acusada y condenada a muerte. Y el marido, en este caso es al revés, en este caso el marido sale a la defensa y dice, esta es mi mujer, el Estado no tiene derecho a matarla. Y el juez dice, tiene razón. Mientras esté en su casa, no la vamos a matar. El día que ponga un pie en la calle, está en el espacio público, ya no rige su propiedad privada, sino la ley pública. Entonces, lo mejor que le pudo pasar a la mujer fue reconciliarse con su marido y quedarse en casa de ahí en adelante, ¿no? Digo, ¿cuál era el concepto y por qué acá reconciliar? Ahora, reconciliar en este sentido, y traigo acá mi propia experiencia pastoral en donde tuve que intervenir en algunos casos con éxito y en otros sin éxito, en situaciones de conflicto y separación. Uno procura la reconciliación, es nuestra tarea. Pero lo primero que les digo es esto: para reconciliarse tienen que cambiar algunas cosas totalmente, pensar qué es lo que ha salido mal, reconocer, llegar a la verdad, perdonarse y cambiar. Porque si no cambian, van a vivir juntos y dentro de 6 meses las mismas cosas que llevaron al conflicto ahora se van a repetir, ¿no? Entonces, la necesidad de cambiar, de alterar, de modificar, en este caso, los modos de una relación y las conductas que llevaron a la ruptura son condición de una reconciliación. Vamos entonces a los textos. Paro acá, ¿hay alguna pregunta? Porque yo me entusiasmo y sigo hablando y... Yo tengo una pregunta, doctor. Sí, porque si no las preguntas vienen al final cuando ya no hay tiempo. La palabra catalazo, vos la pusiste y definiste como alterar, cambiar, modificar, y en el contexto, aparece en el contexto de situaciones matrimoniales que el apóstol Pablo menciona. ¿Qué connotación tenemos que tener en cuenta de esta palabra, teniendo en cuenta que cuando ya hay una separación, hay una alteración, un cambio y una modificación del matrimonio? O sea, sin hablar de reconciliación. Bueno, hay que hablar, si hay una situación de conflicto, llamémosle así, el conflicto ya ha sido una alteración. Entonces hay que alterar las causas del conflicto. ¿No es cierto? Eso es lo que yo estoy diciendo. Es una connotación positiva, entonces. Claro. Es una connotación. Si nos peleamos porque ella duerme con el ventilador prendido y a mí el ventilador me hace mal, tenemos que encontrar algo que modifique las conductas. Ponemos un aire acondicionado y llegamos a una solución salomónica, ¿no? Una cuestión muy mínima, pero
puede haber conflictos más grandes, puede haber situaciones, no me voy a detener en eso. Puede ser que pastoral matrimonial sea un próximo tema a tratar, ¿no es cierto? ¿Eh? Pero digamos, lo que quise poner el ejemplo, que es la única vez que la palabra reconciliación aparece fuera del contexto estrictamente teológico. La siguiente vez que lo vamos a encontrar en Pablo está en la segunda carta a los Corintios. Ahí sí les pido que me ayuden. Segunda Corintios, en el capítulo 5. Sí. Versículo Del 16 hasta el 20. leo. Si querés. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conoceremos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, en las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Hasta cuál? Hasta el 21, hasta el fin del 21. capítulo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliándonos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecando, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Hasta allí. Bien, aquí es uno de los textos donde más veces aparece la palabra reconciliación. ¿No? Y reconciliar, el verbo reconciliar. Es interesante estudiar cómo se utiliza el verbo, porque el verbo tiene una voz activa y una voz pasiva, ¿no es cierto? La voz activa es el que actúa, la voz pasiva el que recibe. En este pasaje y en los otros que vamos a estudiar, vamos a ver que mayormente la voz pasiva se aplica a Dios. La voz activa se aplica a Dios y la voz pasiva se aplica al ser humano. O sea, el que actúa para que haya reconciliación es Dios. Y el ser humano lo que tiene que hacer es aceptar esa acción de Dios. Entonces dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió, Dios nos reconcilió, ¿ves? Dios es el activo, consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, así como yo lo he hecho, ahora ustedes tienen que hacerlo con los demás. Volvemos al esquema del perdón, ¿se acuerdan? Ya lo borré, pero lo que decía era, bueno, no es cuestión de hacer un sacrificio para Dios, es Dios lo hizo por mí,
yo lo tengo que hacer por los otros. Entonces la reconciliación, buen día, bienvenido. La reconciliación está vinculada con esto. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No es una cuestión del sentimiento emocional, como muchas veces se ha visto en la tradición pietista. Yo estoy reconciliado con Dios porque Dios... No, es el mundo, la creación que se apartó de Dios, hay que recuperarla en el vínculo con su Creador. No tomando en cuenta los hombres sus pecados, y acá la palabra pecado tiene que ver con el origen de la palabra pecado, que es desviación. En realidad la palabra pecado en su origen significa desviarse, ¿no? Ser apuntado en una dirección y resulta que después termina yendo en otra. El origen está en la arquería. Dar en el blanco, cuando el arquero que tira con arco, no el que ataja penales. Cuando el arquero apunta y la flecha se desvía y en cambio de dar al blanco, o sea, porque la flecha estaba mal equilibrada por el viento, porque le falló el pulso, porque no vio bien o lo que fuera, la flecha se desvía, ahí es el pecado. Y de ahí viene la palabra pecado, una conducta desviada, ¿no? Una conducta desviada. Entonces, no tomándole en cuenta a los hombres sus desvíos, sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de esta reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, y os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Ahora, todo esto tiene un antecedente. Todo este ministerio de la reconciliación tiene un antecedente. Por eso les pedí que leyeran desde el versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, se refiere a los que lo vieron en persona, Pablo no, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuál es la condición de la reconciliación? ¿Por qué es reconciliado por Cristo? Porque hay que alterar el viejo hombre, la vieja creación, caída en pecado, desviada de su meta, hay que cambiarla de arriba abajo. Hay que hacer una nueva creación. Y todas las cosas tienen que ser hechas nuevas. La relación del ser humano consigo mismo, con la creación y con Dios, tiene que ser hecha totalmente nueva. Es más, la traducción estricta es: no el que está en Cristo es una nueva criatura, sino el que está en Cristo es una nueva creación. Directamente dice, ¿no? De manera que estamos aquí en la idea de que la reconciliación está totalmente vinculado con una renovación total del espíritu. Y ser reconciliado no es simplemente, bueno, me olvidé de tu pecado,
pasando por alto los pecados. Pasando por alto los pecados en la medida en que hay una nueva creación. Por eso yo había puesto puse el ejemplo del matrimonio. Si vamos a volver a hacer las cosas que hicimos antes, vamos a volver a tener el mismo conflicto que hicimos antes. Entonces, si uno quiere reconciliarse, tiene que plantearse hacer las cosas de una manera diferente. Tiene que recrear la relación. Entonces, la posibilidad de decir la palabra de la reconciliación es decir la palabra de la recreación, de la renovación, de la reformulación, ¿no es cierto?, de nuestras relaciones con Dios, con el mundo, con nuestro prójimo, con la creación. Para poder entonces en Cristo ser la nueva criatura. Cuando en algunas teologías se separa el tema de la reconciliación del, del tema de la renovación, del tema de cambiar la actitud, de establecer una relación nueva. Después, sobre el final, voy a volver un poquito sobre estas cosas. El final ya queda muy cerca. Ahí la reconciliación pierde sentido, porque ya no está en el marco de una nueva creación, en donde el desvío, el pecado, es superado, perdonado, dejado de lado. ¿Se acuerdan que perdonar significa dejar pasar? Dejar pasar, ¿no? Para que siga haciendo lo mismo. Dejar pasar para que pueda trabajarse desde la visión de una nueva relación. El otro texto de Pablo, que habla más o menos en la misma línea, también en el capítulo 5, pero en este caso de la carta a los Romanos. Capítulo 5 de la carta a los Romanos ha sido central en todo el concepto de la reforma. Sí. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, para quien hemos recibido ahora la reconciliación. Efectivamente. Podemos leer mejor desde el 6 en adelante. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bien. Este texto ha sido motivo de conflicto de interpretaciones. ¿Por qué? Porque algunos lo leen en la lectura sacerdotal, en la lectura sacrificial,
dicen, Cristo se sacrificó para reconciliarnos. Y yo no creo que Pablo estuviera pensando en esto, porque justamente este es el capítulo de la justificación por la fe, un capítulo central en toda la Reforma. Lo que Pablo dice es, miren cómo se cambió la conducta. Miren hasta dónde llega el amor de Dios. Porque es raro que alguien esté dispuesto a morir. Con todo, puede ser que alguien esté dispuesto a morir por un justo. ¿Hasta dónde llega el amor de Dios? Que Jesús estuvo dispuesto a morir aún por los injustos, para que los injustos conozcan la justicia. Para que sepan cuál es la verdadera profundidad del amor. Y en eso es posible volver a crear una nueva relación con Dios, una reconciliación. Entonces, siempre tenemos que tenerlo en el contexto de que la reconciliación ocurre a partir de una renovación y profundización del vínculo amoroso. ¿Del? Vínculo amoroso. Lo que dijimos del matrimonio. ¿No? Es decir, aquí ¿qué aparece? Aparece algo distinto. Por eso distinto es la reconciliación. La reconciliación no es un asunto de que Dios y los seres humanos pecadores nos sentamos en una mesa paritaria y llegamos a un acuerdo. Y entonces salimos con un acuerdo de reconciliación. ¿No? Como ocurre en la justicia ahora, una reconciliación, y siempre ¿quién sale favorecido en la reconciliación? El más poderoso, porque es el que tiene posibilidad de imponer condiciones. ¿No? Acá no, acá justamente la reconciliación se produce por el más débil. Es capaz de extremar el vínculo amoroso. Entonces, modifica el concepto de reconciliación. La reconciliación es, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fíjense cómo acá el tema de la reconciliación tiene que ver con la muerte y con la vida. ¿No? La reconciliación produce vida. Si la reconciliación no produce vida, no es verdadera reconciliación. Me queda un texto, también atribuido a Pablo, la carta a los Efesios. Es una carta difícil. De ahí viene la palabra defesio, ¿no? Cuando una defesio viene de ahí justamente, de ad Efesius, que era el nombre latino de la carta, porque era tan difícil para interpretar que quedó como algo ad Efesios, algo difícil, complicado, que no se entiende bien. Y después se transformó en feo, ¿no? Bueno, esta carta de Efesios vamos a leer, vamos a ir cambiando la voz. Ya leyó Raúl, leyó Graciela, ¿quién lee esta? Hola, hola. Bien, Pablo. Pablo era tu nombre, ¿no? Sí, justo, mira. Bueno, bienvenido de paso. Pablo de los Efesios. Sí. Leemos el versículo 11, del capítulo 2. Los 11. Del 11 al 17.
Dale. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otros tiempos estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos, y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Bien, hasta ahí. Aquí el autor, de ahí que algunos piensen que la carta no es directamente de Pablo, sino ha sido escrita por alguno de sus discípulos, porque aquí le agrega, no usa el verbo catalazo, sino apocatalazo, que es como decir la reconciliación, ¿no? Ese es un refuerzo. Apo significa ir más allá, ¿no? Descubrir cómo se ha renovado todo de arriba abajo. Entonces, voy a ser breve porque ya estamos en hora de ir terminando. Ahora en Jesucristo, usted está dirigida mayormente a los gentiles, ¿no? A los que vienen de la tradición, fuera de la tradición israelita. Dice, ustedes estaban en el mundo sin Dios, dioses tenían y en abundancia, pero sin el Dios verdadero, según esta interpretación, ¿no es cierto? Pero ahora, en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos. Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley y los mandamientos expresados en ordenanza. Esto es muy fuerte, porque dice aboliendo la ley. Era la ley lo que separaba a un pueblo de otro, en la interpretación que se hace de acá. Era la ley la que producía esta separación. Por eso después va a decir, la circuncisión no es nada, porque lo que hace es poner en evidencia el símbolo de separación, ¿no? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Volvemos a lo que vimos en la segunda carta a los Corintios. Se habla de una nueva creación, acá de una nueva humanidad. De esta humanidad desagregada, ¿no? Dios hace la paz en Cristo y esta es la reconciliación. Pero nuevamente la reconciliación, ¿en qué ocurre? En el hombre nuevo, en una nueva humanidad. Si nos aferramos a las viejas formas de la humanidad separada, en conflicto, no conoceremos la paz, no habrá reconciliación. Como dije, fuera de Pablo el término reconciliación no se usa.
¿sí? Y es significativo desde un punto de vista teológico cuánto énfasis se ponen en algunas éticas, especialmente éticas políticas, en el tema de la reconciliación, cuando en los textos bíblicos ocupa un lugar muy exclusivo en la teología paulina, y que siempre implica alterar totalmente las formas de la relación anterior. Una nueva creación, un nuevo hombre, el amor llevado hasta el extremo. Entonces, para ir concluyendo este ciclo, porque ya es la hora, ¿no? Sí, faltan 2 minutos. Para ir concluyendo este ciclo, entonces, verdad, perdón, reconciliación. El orden en el cual puse estas palabras tiene que ver justamente con esta comprensión teológica. Sin verdad no hay perdón. Sin perdón, en el sentido de renovar la relación, que fue lo que hablamos la vez pasada, no hay reconciliación. Cuando nos invitan a la reconciliación, lo primero que hay que hacer es, bueno, pongámonos de acuerdo en qué es lo que pasa. Pongámonos de acuerdo en qué sucedió, en qué está sucediendo. Si unos dicen que hubo 30.000 desaparecidos y otros dicen que hubo 8.000, no hay reconciliación posible. Hasta que todos declaren qué es lo que verdaderamente ha pasado, no hay verdad. No hay una verdad sobre la cual construir. ¿No es cierto? Una reconciliación. Digo, para llevarlo al plano concreto de lo que se dice. Yo estoy muy de acuerdo en que haya reconciliación. Empecemos por decir la verdad. Los que secuestraron, ¿dónde y mataron? ¿Dónde están los despojos de aquellos que fueron secuestrados, desaparecidos, o qué pasó realmente? La única manera de desmentir el número de 30.000 es que digan realmente qué pasó. Que presenten ellos mismos quienes lo hicieron. Porque muchos dicen, en Sudáfrica se logró un proceso de reconciliación. Se llamó proceso de paz y reconciliación. ¿Cuál era la condición? En el tribunal, reconocer lo que hicieron. Entonces, a quienes reconocieron que habían secuestrado, torturado, discriminado por motivos raciales, quienes expresaron, entonces en los juicios de la verdad, finalmente se eliminaron las condenas, por lo menos la parte más, digamos, una parte sustancial de las condenas, en función de que se conoció la verdad. En función de que se conoció la verdad. Entonces, porque se conoció la verdad, pudo haber perdón. Y porque se conoció la verdad y pudo haber perdón, pudo haber reconciliación. No es lo que estamos viviendo en nuestro país. Aquí no se reconoce la verdad. Se niegan hechos que han sido probados, se siguen negando. Entonces, es imposible el perdón y es imposible la reconciliación. Y esto que digo de lo político, lo digo también, como lo dice Pablo, de las relaciones personales, incluso entre vecinos. Si no nos podemos poner de acuerdo en
¿qué es lo que pasa? No puede haber una tarea de reconciliación. ¿Cierto? Porque la reconciliación nace de reconocer y de la capacidad de alterar totalmente aquello que produjo el conflicto. Donde fueron abolidas las leyes de apartheid, se alteró el modo de relación, más o menos se alteró, después en la práctica han seguido subsistiendo de otras maneras, ¿no? Porque si bien la discriminación racial salió de las leyes, en la práctica y especialmente en la práctica laboral y económica siguen existiendo en Sudáfrica. Pero digamos, al menos desde el punto de vista legal, ¿qué pasó? Se alteró totalmente el modo establecido de la relación. Y ahí entonces puede empezar un proceso de reconciliación. Entonces, para mí, estos temas tienen una gran actualidad porque justamente cuando nos dicen, si ustedes son cristianos, ¿por qué no perdonan? ¿Y por qué no buscan la reconciliación? Sí, estamos dispuestos a perdonar y queremos la reconciliación a partir de que se conozca la verdad. Mientras siga habiendo ocultamiento, es imposible iniciar el proceso cristiano de amor y reconciliación. Hasta aquí llegué en esta oportunidad y como dije, sí vamos a seguir teniendo, Dios quiera, podamos seguir encontrándonos para pensar juntos. Tírenme temas que les interesaría que si Dios me da vida y salud, podamos encontrarnos. Y si no, algún otro tendrá que tomar la posta.